días a todos. Hoy nos encontramos acá reunidos en el Museo Tejeda para presentar los escritos de Fray Reginaldo Toro en su etapa como miembro de la Orden de Predicadores y como obispo de Córdoba. Su vida, como debió ocupar muchas funciones, muchos cargos, fue necesario consultar muchísimos archivos, no solo de la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Fray Reginaldo Toro es de origen tucumano, él nace en Tucumán y allí es donde madura su vocación y su devoción a la Virgen. Y así lo deja escrito en una de sus pastorales donde manifiesta que había cultivado la devoción hacia la Virgen en el seno de su familia. Y finalmente, jovencito, decide ingresar a la Orden de Predicadores, donde ocupó distintos cargos, desde profesor, maestro de novicio, regente de estudio, prior, provincial durante 2 periodos y finalmente como obispo de Córdoba, de una diócesis que no tenía las características que hoy tiene, porque era mucho más extensa, abarcaba toda la provincia de Córdoba y la provincia de La Rioja. En estos escritos vamos a descubrir un Fray Reginaldo Toro con características muy particulares, que parece que lo hubiera escrito hoy, todos sus mensajes. ¿Por qué? Porque es la época que le toca vivir a él. A él le toca, estando en Tucumán, vivir la última etapa de las autonomías provinciales, de los enfrentamientos entre los caudillos, para luego conocer la etapa de la Constitución Nacional, o sea, de la creación de la Confederación Argentina, y finalmente, con la Unión de Buenos Aires, formarse la República Argentina. Eso fue cambiando. Al formarse la República Argentina y Sarmiento hacer el primer censo de población, nos encontramos que las 2/3 partes de la población argentina era analfabeta. Entonces hacía falta, crear nuevas escuelas y además preparar mejor a los docentes. Pero el problema fue que se opta por una postura positivista cientificista, olvidándose de la cuestión espiritual. Y uno se pregunta por qué. Porque es el momento de la inmigración, de la llegada de gente de otros países con sus creencias religiosas que se fueron introduciendo al país, o sea, se fue diversificando el tema religioso, y por el otro lado se fue imponiendo la masonería y muchos escapaban de sus países de orígenes por ser anárquicos. Entonces empezó a cundir en ciertos grupos la anarquía. La cuestión es que los gobiernos empezaron a separarse de la iglesia. O sea, un gobierno manejaba sus leyes y sus disposiciones con un criterio, ¿no es cierto?, totalmente religioso. Entonces, por eso va a surgir la ley de cementerio, la ley de registro civil, la ley de educación común, la ley de matrimonio, que va a traer tantos problemas. Pero Fray Reginaldo Toro, ya siendo obispo, ha hecho un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque había conocido el resultado de los que le antecedieron y vio que en el enfrentamiento y en el choque no se lograba nada, al contrario,
se retrocedía. ¿En qué pone el acento él? Y por supuesto, por lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que era necesaria la educación, pero hacía falta una educación que fuera integral, que fuera formadora, porque en un momento dado dice, vivimos en una época en que los hombres abundan en conocimientos generales de todas las ciencias humanas y superficiales en la ciencia única de Dios y los caminos que conducen a Él. O sea, esa es su filosofía, digamos, que la manifiesta ya desde cuando él es provincial, que continuamente les recomienda a los superiores de los distintos conventos de la orden a crear colegios, o mejor dicho, escuelas de primeras letras para que asistan los niños, ¿no es cierto? Y, digamos, esa ciencia única de Dios esté presente, que en la escuela pública no estaba. Si nosotros miramos este cuadro, vamos a ver que lo mismo sucede o se refleja en estos hechos. Decíamos hace un momento, si nosotros miramos este cuadro, vemos que desde la fundación misma de la ciudad existía en manos de los franciscanos una escuela de varones. Y recién en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, surge una escuela para niñas. Y luego hay un impasse hasta el siglo XIX en que se van sucediendo la fundación de distintas congregaciones generalmente dedicadas al carisma educativo. ¿Por qué? Porque era la respuesta, o sea, todos los miembros del clero secular y regular se daban cuenta de la necesidad de ese positivismo, acompañarlo, ¿no es cierto?, de una catequesis. O sea, no todo ciencia, sino ciencia y religión, cosa que se luchó muchísimo para lograr que en las escuelas se diera, en aquella época se le decía religión, pero no se lograba resultado al respecto. Entonces, Fray Reginaldo Toro, ese es su pensamiento, ¿no?, en cuanto a educación, pero su obra va más allá de eso. Y lo primero que hace, o sea, ya venía entrenado en realidad, venía entrenado desde su etapa de provincial, en que en el primer periodo cuenta, él le escribe al maestro general, le escribe diciendo que ya ha hecho 3 visitas a cada uno de los conventos. Y en el segundo periodo nuevamente, o sea, venía con una toma de conciencia que era necesario tomar contacto con la realidad para recién adoptar las disposiciones necesarias. Entonces, cuando él asume como obispo, encara una intensa visita pastoral por distintos lugares y en reiteradas oportunidades, no una sola vez, y generalmente precedida de misiones volantes. Hay que pensar y recordar que en la época los vehículos que existían, estoy hablando de vehículos, no de animales, de atracción a sangre, de vehículos estoy hablando de la mensajería, que era como una diligencia mucho más simple y mucho más enclenque, digamos. Y el ferrocarril, pero el ferrocarril a vapor. O sea, un ferrocarril bastante incómodo y bastante difícil de transitar, según cuenta Zenón Busto, ¿no? Este mapa, que lo van a encontrar en el libro de la biografía de Toro, nos ilustra las distintas visitas, pero, o sea, es un mapa antiguo, vamos a aclarar primeramente. Y en ese mapa antiguo están marcadas las vías férreas que existían en aquel entonces. Sí, estaba prosperando las vías férreas, ¿no es cierto? La vía al norte, que es esta, la vía que iba a Buenos Aires, pero había muchos otros lugares que había senderos
que se le decía camino, donde podía transitar la mensajería. Y había otro sendero más angosto que sí o sí había que ir a caballo o con mula. Lo primero que hace apenas asume o toma posesión de la diócesis es desde Córdoba ir a visitar Calamuchita, o sea, toda la zona de Los Reartes, Calamuchita, Altagracia, toda esta zona. Y esta zona no había ferrocarril en aquel entonces. Entonces no le quedó otra que hacerlo en la parte que hubiera camino en mensajería y en la parte que no hubiera camino a caballo. Y el segundo viaje, que fue intensísimo, fue, por supuesto, una parte en tren hasta lograr llegar a Dianfunes, porque después seguía al norte, y de Dianfunes tomó una mensajería y empezó a recorrer toda la zona de Tras la Sierra, o sea, Cruz del Eje, Soto, La Higuera, San Carlos, hasta llegar a Villa Cura Brochero. En Villa Cura Brochero, que en aquella época se llamaba Villa del Tránsito, hace los ejercicios espirituales en la casa de ejercicios que había fundado el santo cura Brochero. Luego, por eso vemos distintos colores, sí se vale del ferrocarril. O sea, por ejemplo, va a Villa María y el próximo viaje va a ir al sur, va a ir a La Carlota y va a ir a Reducción, y el siguiente va a ir a Río Cuarto. ¿Por qué? Porque esta zona, antiguamente, y no hacía muchos años, hacía poco que se había liberado esta zona de los sucesivos ataques que sufría, entonces empezó a poblarse. Y lo importante era tomar conocimiento de cómo se encontraba la zona y cómo se iban estableciendo distintas colonias agrícolas. Entonces, por esa razón es que si uno mira el plano de la provincia de Córdoba, las primeras creaciones de parroquia va a empezar del sur hacia el norte. Va a empezar desde el punto más austral de la provincia y que luego vemos como que amplía, o mejor dicho, se superpone, porque esta zona era muy inhóspita y no pudo prosperar y murieron varios sacerdotes, murieron 4 sacerdotes por las condiciones que existían. Entonces se decide hacer zona de misión, ¿no es cierto?, y unificarla en un todo. Luego irá a la zona de de Marco Juárez, de Juárez Selman, luego irá a Río Cuarto a crear la parroquia y va subiendo, y quizás nos llame la atención en estas zonas. Crea Dianfunes. Yo recién, ¿no es cierto?, le dije que era un lugar, una parada de ferrocarril, pero este pueblo fue creado por el ferrocarril como estación ferroviaria, entonces era una zona que necesitaba urgente atención espiritual y por eso crea, pero que luego no se pudo mantener, entonces vuelve a unirse a Ischírin. Y acá esto es Carolla, Colonia Carolla, una colonia de inmigrantes italianos que había crecido muchísimo el número de feligreses, entonces por eso crea la parroquia de Carolla. Y en San Francisco, ¿no es cierto?, a su vez con la parte oriental, crea la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. ¿Por qué estas ubicaciones así tan estratégicas? Porque es donde empiezan a prosperar las distintas colonias y a aumentar el número de feligreses, entonces a los curatos existentes le era difícil atender a todas las feligresías. Hasta el momento la parroquia coincidía con el departamento o con el partido que se le decía antiguamente. Y él empieza, si miramos acá, empieza a subdividir, porque esto sería un solo departamento y él lo subdivide para que tengan una mejor o más próxima atención sus feligreses. Por el otro lado, ¿no es cierto?,
en Córdoba no es que se olvidó de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es algo característico que a mí me llamó mucho la atención. Pero con respecto a la ciudad de Córdoba, porque recién vimos la creación de parroquias en la provincia de Córdoba, con respecto a la provincia de Córdoba también provoca una creación de parroquias, o mejor dicho, una subdivisión de parroquias. ¿Por qué? Porque hasta el momento, esto es un plano de la época de la ciudad de Córdoba, donde esto es Pueblo General Paz, hoy Barrio General Paz, Pueblo San Vicente. Esta es la zona que le decían de la Toma, que después pasó a ser Barrio Alberdi, ¿no es cierto? Y esto es un Nueva Córdoba que estaba naciendo en ese momento. O sea, muy escasamente poblado porque hay que acordarse que quebró el organizador de este barrio, así que no funcionó. Y en la ciudad lo que existía, en la vieja ciudad colonial, existía la catedral como parroquia y la iglesia del Pilar como parroquia. Pero a la iglesia del Pilar le tocaba atender toda esta zona y a la catedral le tocaba atender toda la zona al oeste, o sea, uno era el este y el otro el oeste. Entonces, ¿qué decide? Él decide subdividir, ¿no es cierto?, y crear la parroquia en Barrio General Paz y crear en San Jerónimo, o sea, en la zona del cementerio, que aún está la iglesia, ¿no es cierto?, crear la parroquia de San Jerónimo. ¿A qué respondía esto? Bueno, la de San Jerónimo era porque esta zona se estaba poblando. Pero con respecto a Barrio General Paz, como la estación de trenes del Mitre, y que en aquel entonces el Mitre y el Belgrano salía del mismo lugar, si uno mira hay vías de trocha angosta y de trocha ancha, porque salían del mismo lugar, acá vivían en esta zona los trabajadores del ferrocarril. Y los trabajadores del ferrocarril, especialmente el personal de oficina, procedía de Londres o de algún lugar de Inglaterra y eran protestantes. Y a su vez iban difundiendo su fe entre los vecinos. Entonces, la zona necesitaba una atención religiosa más próxima, ¿no? Más directa, a pesar que ya estaban instaladas las esclavas, pero las esclavas atendían el colegio y tenían la capilla con misa ocasional por el capellán. Entonces necesitaban una actividad parroquial más intensa. Aparte de eso, de la creación de parroquias, él crea muchas obras, o mejor dicho, esto nos va a reflejar las instituciones que fue convocando, diversificando. ¿Por qué? Porque nosotros acá en este cuadro vimos que todas son fundaciones locales, son fundaciones de miembros del clero o secular o regular, o bien de algunas laicas dedicadas, ¿no es cierto?, que habían creado una institución según su carisma o su inclinación, o bien a la orden a la cual pertenecían. Y no había ninguna institución extranjera que ofreciera otro carisma distinto. Por eso, ¿qué hace Toro? Es convocar a los carmelitas. Evidentemente, la foto que acá, para que lo asocien, no podíamos poner el edificio original porque evidentemente el edificio original ya no existe más y no lo hubiéramos reconocido. Pero sí reconocemos, ¿no es cierto?, la iglesia del Carmen, que está justo al frente de la cañada, ¿no es cierto?, y sus características al paseante lo hacen ver rápidamente. Convoca a las hermanas del Buen Pastor, y a las hermanas del Buen Pastor su carisma es la atención de las detenidas o de las niñas con problemas o que están en minoridad. Convoca a los salesianos le cuesta mucho. Él desde la década del 90
trata de convocarlos a los salesianos, pero tienen muchas obras y carecen de personal y por el otro lado buscaban un lugar más adecuado para establecerse. Hasta que finalmente, pocos meses antes de su fallecimiento, se ubican en lo que hoy todos conocemos, ¿no es cierto?, la manzana donde está la iglesia de María Auxiliadora. Evidentemente esta obra es posterior, pero sí, la foto que está al lado es la primera foto que se sacan ellos, ¿no es cierto?, junto con el primer grupo de niños del oratorio festivo. O sea, otro carisma, o sea, ellos tenían, ¿no es cierto?, la enseñanza en trabajos manuales y al mismo tiempo el oratorio festivo, o sea, convocar y reunir a los niños, ¿no es cierto?, que estaban en la calle sin oficio y en peligro, ¿no? Acá al lado encontramos la gran obra que él encara antes de ser obispo y la continúa a lo largo de todo su episcopado, que es dos en una, digamos. Es la creación de la congregación de las Hermanas Dominicas de San José, que fue un largo anhelo. ¿Por qué digo un largo anhelo? Porque cuando él se va a Lovaina para participar del capítulo general, visita a las hermanas de Albi y le pide que le manden religiosas para fundar una congregación. Pero las hermanas no pueden satisfacer su pedido, entonces viene con las constituciones que luego las va a utilizar para fundar, o mejor dicho, orientar a la congregación fundada por él. Y a su vez esa congregación va a dedicarse a la educación y a la atención de los enfermos. Como educación, ¿no es cierto?, va a fundarse primero un colegio en el centro y después en las afueras, en aquella época eran las afueras, va a hacer construir el colegio que hoy conocemos como San José, que ahí es donde aún se encuentran impartiendo educación. En el punto opuesto es el otro acento que él pone, muy interesado en el tema, ¿no es cierto?, que es la educación de los seminaristas. Y recién ¿qué les dice a los novicios? En aquel entonces, la ciencia hincha y la caridad edifica. Entonces, es un tema de gran importancia para él la formación de los seminaristas, prepararlos para la función que van a desempeñar. Entonces, no solo les construye el nuevo edificio a través de Mariano Well, que es el mismo constructor del Colegio de las Hermanas Dominicas, sino que también les va a cambiar el plan de estudio y va a incorporar nuevas disciplinas y nuevas materias. Y acá no lo tenemos, pero él va a ser el que consigue tener el primer palacio episcopal, que es el que está en la calle Vélez Arfiel, entre 27 de abril y Caseros, y que hoy es un museo, bueno, pero nada que ver, dedicado creo que es a los movimientos sindicales. Ahí era el primer palacio episcopal que consigue. Y finalmente en esta foto, que es de la época, nos muestra el lugar donde se encontraban, porque uno imagina Córdoba construida como está en la actualidad, pero en realidad la Córdoba de la época de Toro es esta, ¿no es cierto?, de pocas construcciones, de mucho espacio libre, y acá al fondo vemos el Santo Tomás, el Colegio Santo Tomás, y más al fondo acá están las Hermanas Dominicas, o sea, este edificio. Pero con respecto al Colegio Santo Tomás, me quiero detener un momento. El colegio no lo construyó él, lo construyó, ¿no es cierto?, una agrupación que trataba de revivir la fe entre los jóvenes estudiantes universitarios y del secundario, y se dieron cuenta que lo que era necesario crear un colegio nacional, pero católico. Entonces construyen el edificio y luego le piden a Monseñor Reginaldo Toro que él
busque la persona más adecuada para atenderlo. En un principio convoca a los lacordianos, que es parte de la orden de predicadores, o sea, de los dominicos, dedicados a la enseñanza, pero no prosperan porque ellos hablaban francés y por el otro lado porque el régimen de enseñanza no se adecuaba a las costumbres nuestras. Entonces se retiran a los 2 años y al año siguiente convoca a los padres escolapios. Y los padres escolapios se van a dedicar no solo acá, sino que van a instalar un nuevo colegio en Barrio General Paz, en vida de Monseñor Toro. O sea, esto es una apretada síntesis donde acá vemos una capillita que es la capilla de San Francisco Solano, que está acá en Barrio Güemes, y es un largo anhelo de Fray Reginaldo, porque siendo prior y provincial, predicó muchísimas veces, porque la zona esa era por donde entraban las carretas y entraban las áreas de mulas trayendo comestibles, o sea, era una zona comercial y de gente muy pobre y sin oficio. Entonces necesitaban una atención espiritual muy especial. Y él predica misiones y predica sermones en esa zona, pero no lograban construir una capilla sólida. Entonces él, siendo obispo, hace construir la capilla de San Francisco Solano. Esto es una apretada síntesis, ¿no es cierto?, de algunas de sus obras, pero es mucho más rico de lo que estamos hablando en este momento. Creo que podríamos hacer una síntesis, digamos, diciendo que su proyecto, ¿cuál fue? La educación de nuevas generaciones como docente, la reinstalación de la vida en común en toda la provincia como provincial, la reconstrucción o restauración de iglesias y conventos de la orden dominica, mejorar la preparación de seminaristas y ofrecerle un mejor confort, educar a las niñas como instrucción más formación, yo digo. O sea, que sea formación, no solo instrucción. Asistir a los enfermos corporal y espiritualmente y profundizar la atención de la feligresía en la diócesis, a través de la creación de nuevas parroquias, a través de numerosas visitas pastorales, la realización de misiones, la creación de una asociación para las misiones. O sea, realmente el tema espiritual le interesa muchísimo. Por eso, y lo que llama la atención, sinceramente a mí me llamó la atención cuando le dio Daniel. Daniel es el empleado del arzobispado en la parte de archivos. Buscame, le digo, cuando Toro confirma en Córdoba. Y me contesta, te tengo que mandar todo el libro. ¿Por qué? Y porque continuamente está confirmando. Y al principio confirmaba 4 veces por semana en la catedral, y confirmaba en el Palacio Episcopal, y confirmaba en Santo Domingo, y confirmaba en todos los colegios. Cosa inédita en la época, o sea, quería la reafirmación, ¿no? Lo que en el bautismo uno que no está consciente de sus actos lo reafirmara con la confirmación. Yo entiendo eso, ¿no? No solo confirmaba en la visita. Y lo otro curioso es que Ladislao Castellano, que es uno de los obispos auxiliares que tuvo, cada vez que se iba de vacaciones, porque era en San Javier, hacía todo el recorrido tras la sierra y confirmaba. O sea, un marcado interés, ¿no es cierto?, por la fe de su feligresía. Eso es lo que noto. Bueno, yo quería agradecer a algunas personas muy especialmente, ¿no? A Ana María Brax, que es la archivera de los Escolapios, que se mostró totalmente dispuesta desde el primer momento
a las hermanas que me ayudaban, pero antes que todo a las que decidieron emprender esto allá en 2013, que me fueron a buscar a casa y decidieron emprender este trabajo de investigación. Después quería agradecer al señor Cornavaca, que me ayudó con los latines, a María José Isola y al presbítero José Frigerio, que fueron mis pies y mi cabeza en Buenos Aires y en Roma, porque la verdad, como estaba imposibilitada, ellos hicieron el trabajo, ¿no? Que fue bastante arduo. A la bibliotecaria del seminario, Norma, que a veces le he pedido las cosas más descabelladas y ella me las ha buscado. A, a los secretarios de la provincia salesiana, al padre Campos y al hermano José Sobrero, que realmente buscaron lo imposible porque yo les hablaba que había un diario y ese diario no aparecía por ningún lado, pero me mandaron toda la información rápidamente. Al, eh, al director del archivo histórico, a la directora del archivo histórico municipal, a Liliana Torres, que le he llamado hasta de noche a su casa. Por eso, y se me acaba, siempre se me va a escapar alguno. Pero realmente son los que más entusiasmo mostraron, ¿no? En este trabajo. Gracias a todos.